Bueno, iniciemos. Buenos días a todos y todas. Es un gran placer para mí darles la bienvenida para esta novena sesión de nuestra serie Sur-Sur. Y en esta sesión de hoy sobre involucrar a los hombres como socios y defensores del empoderamiento de las mujeres. Yo soy Nina y voy a animar la sesión de hoy. Nina de San Luis Perrin, y trabajo como responsable de proyectos de Colent. Primero, ¿cómo interactuar en este seminario? Podemos intercambiar información en el chat, pueden también presentar preguntas y respuestas en la funcionalidad especial de preguntas y respuestas, y recuerden que pueden utilizar los servicios del equipo de interpretación. Supongo que si lo oyen es que ya están en el canal adecuado. Si no es en el globo como indicado en la pantalla, es con los 3 puntitos. La sesión es grabada y también se subirá a YouTube, y todos los recursos que se van a utilizar a lo largo del webinario también estarán se van a integrar en la plataforma AgriNovators. Bueno, pues emprendamos el trabajo de esta novena sesión Sur-Sur. Si es la primera para ustedes, les damos una gran bienvenida. La colaboración entre ONU Mujeres y COLIA se lanzó en enero de 2025 y tiene como objetivo a empresarias de los países de África y del Caribe y más allá, centrándose sobre todo en el sector agroalimentario. Lo que queremos con nuestras series es hacer que las mujeres emprendedoras puedan cooperar entre ellas, compartir conocimientos y sabidurías, presentar experiencias y mejorar sus habilidades de emprendedoras. Hoy vamos a centrarnos en el tema de cómo involucrar a los hombres como socios y defensores del empoderamiento de las mujeres. Tenemos 400 personas inscritas. Espero que sea una sesión muy enriquecedora. El orden del día: voy a empezar presentando el tema, luego tendremos unas palabras de bienvenida de Angela Davis e Inés Bastos. También tendremos a Suan Barrat, Melissa Wong Oviedo, Moanza Munguela, Giorgio Cuperie y Judy Terville. Alonso Bobes acabará con la sesión de preguntas y respuestas y algunas temáticas a resaltar. Antes de iniciar, antes de dar la palabra a las que van a dar las palabras de bienvenida, me gustaría dedicarle 5 minutos a hacer una pequeña encuesta para saber cómo se sienten, qué opinan del tema tan importante con el que vamos a toparnos hoy. Entonces tomen unos segundos o minutos para contestar a esta encuesta. Primera pregunta: ¿qué piensan que es el principal obstáculo con el que se enfrentan las mujeres emprendedoras hoy? ¿Cuál cree que es el mayor obstáculo que enfrentan las mujeres emprendedoras hoy en día? Distribución desigual de las tareas del hogar y de cuidado, escasez de tiempo, acceso a financiamiento y mercados, redes limitadas y poca visibilidad, brechas en habilidades y formación, acceso a recursos digitales, internet, inteligencia artificial, computadoras, etc. Pueden escoger según lo que es más importante para ustedes. ¿Qué, ¿Cuál puede ser la contribución positiva de los hombres al cambio? Perdón. Sí, la segunda pregunta era cuál era su opinión sobre involucrar a los hombres como aliados en el empoderamiento de las mujeres. Y la tercera, ¿dónde cree que los hombres pueden contribuir de manera más positiva al cambio?
Bueno, les damos 20 segundos más para acabar de contestar esas preguntas y luego vamos a ver los resultados. Ven que las preguntas también están en los tres idiomas, o sea que si no han captado lo que dijo la intérprete un poco atrasada, pueden leer las preguntas también en castellano, bajando en la parte del sondeo, de la encuesta. Bueno, me parece que ya han tenido tiempo suficiente, con lo cual voy a cerrar la encuesta y aquí están las respuestas. No sé si lo ven bien. ¿Cuál es su opinión sobre involucrar a los hombres? La respuesta principal es esencial para un cambio real. Un 73% de las respuestas ha indicado esencial para un cambio real. También... Oh, no, perdón, otra vez la intérprete se ha equivocado. Lo más importante es el acceso a financiamiento y mercados. En segundo lugar, la distribución desigual de las tareas del hogar y de cuidado, escasez de tiempo. La segunda pregunta era, ¿cuál es su opinión sobre involucrar a los hombres? La principal era esencial para el cambio y luego importante o útil solo con algunos contactos. Y la tercera, la tercera pregunta era, ¿dónde cree que los hombres pueden contribuir de manera más positiva al cambio? Lo más importante era apoyar el acceso de las mujeres a recursos y oportunidades. Bueno, esto es algo que es sumamente interesante para nosotros, porque nos permite efectivamente saber qué opinan ustedes. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Angela Davis. Angela es una profesional de desarrollo, lleva más de 20 años trabajando en este ámbito, en el ámbito de la salud pública, sexual y reproductiva. En los 11 últimos años ha llevado a cabo una supervisión estratégica para organizaciones internacionales de gran envergadura, ha colaborado con gobiernos, donantes y sociedad civil para llegar a resultados equitativos basados en pruebas. Ángela, a ti la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Creo que el tema de hoy es fundamental, realmente sumamente importante. Es imprescindible que emprendamos esta conversación, cómo involucrar a los hombres, justamente, cómo hacerlo de manera más acogedora, cómo hacer que ellos también contribuyan a ese cambio en nuestra sociedad. Hoy lo que quiero es compartir algunas palabras con ustedes, unas ideas. Saben ustedes que nosotros somos la entidad que es encargada del empoderamiento de la mujer. Y lo que necesitamos determinar es cómo hacer para que los hombres estén involucrados como defensores. Lo que queremos es que contribuyan a la transformación de las barreras estructurales. Como lo vamos a recalcar en esta sesión, las mujeres emprendedoras se enfrentan con una serie de obstáculos: financiación, acceso a distintas estructuras o apoyos, igualdad de acceso a mercados, a redes, y también hay una responsabilidad desproporcionada realmente en cuanto al reparto de las responsabilidades familiares, domésticas, etc.
Hemos emprendido una labor con otros socios internacionales como la OIT para determinar exactamente cuál es la situación en el Caribe. Hemos podido constatar que esa desigualdad sigue muy marcada. Recientemente se ha podido demostrar que la participación femenina a la población activa, a la mano de obra, es un 25% inferior a la de los hombres, a pesar de que las mujeres son las que más emprenden. Vemos que todo esto exige más que un esfuerzo individual. Los hombres, trátese de decididores políticos o de emprendedores, desempeñan un papel crítico a la hora de tomar las decisiones. También encabezan instituciones y tienen realmente el control, pueden contribuir a forjar una sociedad mejor, pero tiene que haber una intención detrás de esa actuación, es fundamental. Eso puede cambiar las prácticas de las empresas, redistribuir el poder, permitir a que todos y todas prosperen. En casi todas las sociedades sabemos que las mujeres son las más encargadas de los cuidados no remunerados, trátese de niños o de mayores. Es importante que puedan ejercer también una influencia en otros sectores. Es importante cuestionar las normas y estereotipos que discriminan a la mujer. Tenemos que entender que ese cuidado no remunerado, esas tareas de cuidado no remuneradas en Barbados, por ejemplo, ha sido demostrado que las mujeres dedican 3 veces más tiempo a esas tareas y a las tareas domésticas que los hombres. Y es la situación en otros países del Caribe también. Esto tiene que cambiar porque esas tareas no remuneradas de cuidados son las que impiden a la mujer llevar a cabo una actividad empresaria o llevar a cabo otras actividades que podrían contribuir mucho más al desarrollo. Es importante que hoy día logremos permitir que todos y todas entiendan lo importante que es dejar que las mujeres participen en la sociedad, sean verdaderas partícipes. Por eso es importante hacer que el involucrar a los hombres vaya mucho más allá que sencillamente tenerlos presentes, sino que tomen decisiones que vayan en el sentido de que las mujeres puedan hacer más, pueden también adoptar políticas que van a ser cruciales para, por ejemplo, corregir la situación de esas tareas de cuidados no pagadas, y es algo que se lleva a cabo mucho en la labor de la OIT, por cierto. Cuando los hombres son socios activos, son aliados verdaderamente, se desempeñan mucho mejor y se logra mejorar la sociedad, las economías, la participación de todos. Ahora espero que la conversación de esta mañana o de esta tarde, según donde se ubiquen, pueda contribuir mucho y sea muy fructífera para que podamos encarar algunos de los temas y de los problemas que impiden el empoderamiento de la mujer en nuestras regiones. Sabemos que es fundamental entonces reconocer la responsabilidad dual, es decir, tanto de hombres como de mujeres a la hora de lograr ese empoderamiento de las mujeres. Les doy las gracias por haberme escuchado y espero que puedan todas y todos participar activamente en esta sesión y realmente escucharemos con suma atención lo que puedan decir. Muchas gracias. Gracias, Ángela.
Ahora le voy a dar la palabra a Inés Bastos, directora de redes y alianzas en Colid y cuenta con más de 20 años de experiencia en asistenta técnica, seguimiento, gestión de redes y elaboración de políticas. Es- sí, trabaja como coordinadora de actividades técnicas en toda el África subsahariana, supervisa programas y proyectos que abarcan la producción y el procesamiento agroalimentario y asumió el cargo de responsable de género en Colid. Le doy la palabra. Inés, te toca. ¿Me oyen? Sí. Muchas gracias, Nina. Gracias por haber plantado realmente el tema, por haber descrito el tema. Esta sesión va a ser sin duda apasionante. Los hombres han sido críticos durante años, pero sabemos que también hay hombres que están presentes y participan en el ecosistema. Y ahora se empieza a entender que el tema que nos ocupa hoy no es un tema exclusivamente femenino, sino que es un tema que se puede tratar y que contribuye al desarrollo de la sociedad en general y tiene que formar parte de toda la temática que se vaya a abordar en la sociedad. Así lo hacemos en Colid, así lo encaramos, sobre todo en el sector agroalimentario. Sabemos que los hombres tienen más poder decisional sobre los recursos. No es una crítica, sino que es una constatación. Con lo cual, sabemos también que los hombres pueden abrir puertas para permitir el acceso de mujeres a mercados o a distintos recursos. Con lo cual queremos que los hombres participen activamente en ese cambio y que sean realmente nuestros aliados y defensores del empoderamiento de la mujer, porque pueden apoyar a una toma a una sensibilización, digamos, sobre este tema en el mundo empresarial y en otros ámbitos para permitir una participación de la mujer incrementada. Y eso es algo positivo para ellos, para la familia, para la sociedad, para todos en realidad y todas. Entonces, en Trinidad y Tobago, en Perú, en Ghana, en Santa Lucía, vamos a tener en Zambia, vamos a tener aquí muchos ecos de cuál es la situación y esto nos va a permitir ahondar el tema y sin duda extraer algunas lecciones. Con lo cual, creo que lo más importante es que escuchemos lo que tengan que decirnos los miembros del panel en esta sesión. A los miembros también pueden van a ser presentados y cuando tomen la palabra ustedes o cuando quieran plantear una pregunta, no duden en indicar su nombre en el chat para que podamos decir quiénes son. Sí, no se olviden que pueden utilizar esta función de chat. Se supone que esta sesión ha de ser una sesión dinámica, así que no duden en utilizar la función de chat. Bueno, ahora vamos a abrir ese panel. Iniciemos panel sobre experiencias en la implicación de los hombres como socios y defensores del empoderamiento de las mujeres. Vamos a empezar con Sue Ann Barrett, que viene de la red caribeña de la acción masculina en Trinidad y Tobago. También es miembro de esta red, pero también ha trabajado en estudios de género y desarrollo. Analiza la violencia de género, especialmente cómo se manifiesta a través del discurso social, se ocupa de distintos temas, identidad social, raza, etnia, etcétera. También ha escrito un libro y le vamos a dar la palabra. Muchas gracias, Nina. Esto, pues lo primero que he de decir es dar las gracias por darnos la posibilidad de abordar este tema y
dar a conocer nuestra experiencia. Lo primero que podemos decir es que la cuestión está cambiando, que el tema está progresando, que hay avances. Ya a nivel de la educación se hace mucho y en la sociedad se trata de involucrar a los hombres y desde una temprana edad a los niños y jóvenes. Es algo que tienen que hacer las mujeres, pero también todos, es decir, que las madres, las hermanas, todos pueden contribuir a esa toma de conciencia, que es fundamental. Hoy mi punto de partida va a ser el de determinar cómo podemos demostrar lo que queremos lograr. Nosotras en Carimán tenemos un manifiesto, digamos, un manifiesto para los aliados a favor de la acción transformativa. Lo que queremos es empoderar a la mujer, permitir que las mujeres puedan crecer, puedan prosperar en la sociedad, y tiene que haber un cambio en la sociedad y tenemos que poder tener unos socios y aliados activos. Todas las mujeres y las niñas merecen vivir en una vida libre de o exenta de violencia y de temor. Sin embargo, comportamientos nocivos, valores y creencias nocivas significa que a veces eh, los hombres contribuyen a la violencia que experimentan las mujeres y las niñas en una base diaria. Con lo cual, esto hay que cambiarlo, hay que cambiar esta realidad, y para hacerlo tenemos que hacer un balance en nuestra vida de personal, de nuestro comportamiento, tanto en privado como en público, y ver cómo interactuamos con los otros. Y tenemos que aceptar que también tenemos una responsabilidad a la hora de prever cómo hacer que cese esa violencia contra la mujer, contra los niños y las personas vulnerables. Tenemos que tener aliados activos. ¿Cómo podemos trabajar con nuestros socios? ¿Cómo promover esa alianza masculina con acciones dedicadas a estos aspectos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mejorar las relaciones, para hacer que las relaciones sean pacíficas, que no haya enfrentamientos? ¿Cómo ¿Cómo de importante es la participación de los hombres hoy día? Es lo primero que tenemos que preguntar. Planteándonos eso, podremos saber si ya son aliados o si todavía tenemos que llamarlos a esa alianza. Las relaciones que existen, si son pacíficas, van a van a redundar en beneficio de todos los otros aspectos. Tenemos que recordar que también tenemos nuestra herencia poscolonial con la cual tenemos que lidiar, y tantos otros aspectos que afectan a la situación de la mujer. Al inicio de nuestro manifiesto justamente habíamos indicado esa libertad de violencia, con lo cual esa alianza con los hombres queremos que sea algo que redunde en una acción transformativa y colaborativa. Por ejemplo, si queremos cerrar la brecha económica de recursos, desde el principio tenemos que darle la igualdad de posibilidades a las niñas. Y esto se basa también en las relaciones que podamos crear. Tenemos que explicar también las nociones de consentimiento. Tenemos que explicar las nociones de respeto. Tenemos que mejorar distintos ámbitos de nuestra actuación. Al principio también se ha evocado esto de las tareas domésticas y de los cuidados a los niños y a los mayores, esa carga que existe para las mujeres dentro de la comunidad.
no solo en el Caribe, sino también en otras regiones, pero es verdad que en el Caribe es bastante central esa situación. Otro elemento importante es llamar a los hombres a que participen de esos aspectos de la comunidad y hacerles entender que una mayor igualdad va a ser positiva para ellos también, para su acción, sus actividades, porque una mayor igualdad abrirá puertas. Con ese compromiso, con ese manifiesto, podemos acercarnos a esa acción transformadora y eso va a redundar en beneficio de todos. Entonces, ¿cómo llevar a cabo ese compromiso? ¿Cómo hacer que sea exitoso y que esa acción realmente se concretice? Pues tenemos que tomar medidas. Y tenemos que hacer, por ejemplo, que cualquier grupo, trátese de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños, de niñas, prevea en su inicio, en su concepción ya una igualdad, un compartir, que sea un elemento fundamental para cualquier organización, cualquier acción. Ver que no haya tabúes, que no haya leyes que impidan la participación de nadie. Los hombres en el Caribe llevan a cabo muchas actividades en redes y constituyen sus redes con una gran importancia. Eh, el crecimiento, el empoderamiento es lo que tienen que hacer también las mujeres para poder crear sus propias redes o entrar en otras redes. Puede ser, por ejemplo, en el mundo académico, universitario, es importante también estar presente en otros ámbitos, hacer que todas estén presentes. Luego, las acciones representan una manera de cuestionar las normas de género que son nocivas, que tienen que ver con los hombres, la masculinidad, que tiende a reproducir los retos que impiden un verdadero crecimiento y empoderamiento de la mujer. Luego, la respuesta tiene que hacer participar y fomentar la participación de los hombres y de los niños para que trabajen en un ámbito solidario y reconozcan una visión común. Y también la acción tiene que reconocer una alianza exitosa, porque no todo tiene que ser visto como un desafío. Esa alianza tiene que basarse en un reconocimiento de la diversidad y en el respeto de la diversidad. Si consideramos que estos factores sirven para poner en marcha nuestro compromiso o nuestro manifiesto para conseguir tener un empoderamiento, crecimiento, participación económica, éxito, pues entonces sí sabemos que podemos cultivar la participación como una incidencia activa y asumimos que los hombres pues pueden implicarse, pueden participar, pueden hablar y pueden dar voz a las cosas. Y bueno, si dan voz, entonces dan también energía. Y si dan energía, pues dan recursos. Y si dan recursos, pues dan espacio. Así que esto serviría como parte de esta asociación, esta alianza. Y así podemos aprovechar estos privilegios. Es decir, reconocemos cómo funciona dejando la subjetividad de lado, porque sabemos que como feministas hacemos una incidencia y que la subjetividad tiene un valor y hay que reconocerla y las estructuras del patriarcado del Caribe sabemos que hacen que los hombres tengan muchísimo poder o papel en ciertos espacios en la esfera pública y por eso mm, estamos pendientes para asegurarnos de que no se excluya a las mujeres a través de los comportamientos, de los entornos y también esto sucede a veces en la esfera privada. Por eso muchas veces hay que intentar que no se aplique solamente
una parte de la agenda, sino que haya unas relaciones compartidas y que todo el mundo pueda beneficiarse de ellas. Por eso, así, con esta incidencia, cerramos las brechas económicas. En primer lugar, lo que hacemos es promover los espacios, las voces y promover un entendimiento de una forma justa. Y en segundo lugar, intentamos eliminar todos esos factores que socaven el empoderamiento y el crecimiento para poner en cuestión esta hipermasculinidad y desmantelar estos sistemas empresariales tan masculinos. Y al final todos estos elementos encajan y las instituciones financieras que suelen ser dominadas por hombres, pues también encajan en este sistema porque conseguimos cambiarlo. Lo que pasa es que esto es lo más difícil de cambiar, es la transformación más complicada, pero hay que cuestionar estas cuestiones para conseguir nuestro éxito. Y tenemos que ir asentando las bases de nuestra transformación como algo básico. Y aparte necesitamos apoyo, hay que apoyar el liderazgo. Esto quiere decir apoyar la carga de los cuidados, apoyar la voz, apoyar el espacio, el liderazgo. Y entonces los roles de liderazgo de las mujeres tienen un espacio, porque es necesario que existan para romper todos estos sesgos. Y como ha dicho nuestra oradora de ONU Mujeres, no se trata de sustituir a los líderes, sino de apoyarles. Y sí, última diapositiva aquí. La incidencia activa cultiva la participación. Esta incidencia está ligada con las alianzas activas que sirven. Los aliados actúan. Y así podemos luchar contra los desafíos tanto históricos como los contemporáneos. Y podemos recordar que hay una tesis de marginalización de los hombres aquí en el Caribe y tenemos que luchar contra ella porque lleva a errores de comprensión y no se puede seguir hablando así. No se puede excluir, mejor dicho, a la comunidad LGTBQI y lo que buscamos son aliados en todas partes. Y aparte hay que ver qué sucede con el poder unilateral y esto está en la comunidad. Muchísimas gracias. Esto es todo lo que quería decir y estoy aquí en caso de que tengan preguntas. Nina, te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Swan, por toda esta presentación tan inspiradora y tan informativa. La siguiente persona a la que vamos a escuchar es Malisa Wongobiedo, que ella es la responsable de Fiskes 4AP y vamos a ver cómo trabaja en esta implicación de hombres, mujeres, trabaja en comunidad internacional con Innovation para Poverty Action, también tiene mucha experiencia colaborando con comunidades indígenas y con comunidades de base, así que Melissa, adelante cuando quieras. Muchísimas gracias, Nina. Pues muchísimas gracias a todo el mundo. A mí me gustaría presentar aquí una experiencia que hemos tenido en Equimundo. Yo estoy en Perú, pero trabajamos en el mundo entero. Llevamos más de 30 años intentando buscar formas para que los niños y los hombres se impliquen en la prevención de la violencia, en la igualdad de género. Y quiero compartir aquí una experiencia que ahora mismo estamos evaluando, se ha llevado a cabo en Guatemala. Y quiero dejarlo claro, porque a lo mejor alguien quiere escuchar algo de Perú, para que no les sorprenda, voy a hablar de Guatemala. ¿Cómo pueden implicarse verdaderamente los hombres como socios del empoderamiento económico de las mujeres? Yo creo que la doctora Barrett antes de mí ha hablado precisamente de ello, cómo implicar a los hombres en este trabajo. Así que me gustaría profundizar un poco más en por qué es importante incluir a los hombres en el empoderamiento económico de las mujeres y en estos esfuerzos. Todos y todas estamos aquí porque sabemos que hay desigualdad en cuanto a las relaciones de poder, el acceso económico
Los hombres típicamente suelen tener más poder que las mujeres en el gobierno, las gobernanzas, los sistemas, las oportunidades, los servicios. Quienes toman las decisiones sobre qué puestos de trabajo están disponibles, en qué industrias hay que invertir y este tipo de cosas suelen ser típicamente hombres. Por ejemplo, en América Latina, la representación en el gobierno de las mujeres en la región corresponde a un 35% aproximadamente. Todavía no hemos llegado a la paridad de género a nivel superior entre aquellas personas que toman decisiones sobre cómo los gobiernos, las sociedades se organizan y sobre cuáles son las oportunidades para las mujeres. Los hombres en la región y bueno, en el mundo entero en general suelen tener más poder y más acceso a oportunidades de generación de ingresos. Sabemos que la participación en la mano de obra de las mujeres suele ser inferior a la de los hombres, mucho, y también suele haber disparidades salariales. Y esto acaba llevando a una gran brecha salarial. En América Latina hay alrededor de entre un 9 y un 27% de brecha salarial entre hombres y mujeres. Y en algunos países, como en México, por ejemplo, en donde aparece la mayor tasa de desigualdad de la región, esta disparidad de la brecha salarial puede superar un 30%. Sabemos también que en el mundo entero y en la región latinoamericana los hombres tienen más poder a la hora de tomar decisiones en las viviendas, en sus casas. Y esto es importante porque los hombres y las mujeres viven juntos y quien toma las decisiones de qué se hace y cómo puede contribuir cada parte de la pareja es muy importante. Y esto acaba limitando la capacidad de las mujeres de marcharse de su hogar y genera una desigualdad de equilibrio económico. Y lo que vemos es que estas decisiones en los hogares están muy correlacionadas con el empoderamiento de la economía de las mujeres. Y esto tiene que ver también con la carga de los cuidados, la cantidad de responsabilidades que ostentan las mujeres en los hogares. Aquí también aparecen unas limitaciones muy importantes para que las mujeres no puedan acceder al mundo, a las oportunidades económicas. En la región latinoamericana, las mujeres emplean entre 2 y 3 veces más de tiempo al día trabajando que los hombres. Y finalmente, los hombres tienen que estar implicados porque la propia investigación y las evidencias nos muestran que cuanto más empoderadas estén las mujeres, más quieren irse de su hogar, más quieren conseguir un ingreso. Y esto les hace independientes. Y esto es una amenaza hacia la dependencia económica de los hombres. Y entonces se convierte en una amenaza hacia los hombres de cierta manera y al final no deja de ser un riesgo porque las mujeres que quieren sentirse empoderadas pueden enfrentarse a conflictos, violencia de género en el hogar, limitaciones. Así que por ello hay que hacer que se impliquen los hombres que están cerca de las mujeres, que apoyen este empoderamiento, que dejen de limitar a las mujeres y que dejen de ser una potencial amenaza contra la seguridad de las mujeres. Estoy presentando aquí un programa que se llama Recorridos o Jornadas de Transformación. Se trata de un programa de transformación de género. Solemos desarrollar este tipo de programas en Equimundo. Aquí muestro una adaptación de nuestro primer piloto en Ruanda. El objetivo del programa consiste en implicar a los hombres como socios igualitarios, no violentos de las mujeres para aquellas mujeres que están acometiendo este empoderamiento económico, sobre todo en comunidades como en Guatemala, rurales, indígenas y que llevan mucho tiempo trabajando con mujeres, en donde se han creado unos grupos para que ahorren dinero, se les ha enseñado cómo controlar sus finanzas, cuestiones de emprendimiento, liderazgo, incluso derechos humanos. Lo que sucede es que a lo largo del tiempo, con este piloto se vio que muchas mujeres querían participar, pero muchas no podían participar debido a que su compañero masculino les limitaba la posibilidad de participar.
no querían que ellas pudieran conseguir un ingreso. Y si conseguían el ingreso, no les dejaban decidir qué hacer con ello, porque era la pareja masculina quien tomaba las decisiones sobre este dinero generado por la mujer. Y aunque las mujeres querían participar, muchas veces no podían seguir el proceso debido a las limitaciones de movilidad que le imponía su pareja. Les decía que no podían seguir participando en los talleres, sencillamente. Así que nosotros adaptamos nuestro programa al contexto específico de Huehuetenango en Guatemala. Y creamos un programa que implicara tanto mujeres como a hombres. Lo que estaba diciendo justo la doctora Barrett, he visto los comentarios que se hacían en el chat y había quien decía que no se puede trabajar únicamente con los hombres, sino que hay que trabajar con los dos, hombre y mujer, como pareja, para que se queden claras las relaciones, los papeles, las funciones, quién toma decisiones. En este programa tuvimos 13 sesiones con facilitadores locales, fueron todas presenciales y la mitad fueron solo para los hombres y solo para las mujeres de forma separada y la otra mitad fueron con las parejas juntas. El contenido se centró en toma de decisiones en el hogar, comunicación en la pareja, participación de las mujeres en la generación de ingresos, la división de las tareas domésticas y el cuidado y salud sexual y reproductiva, violencia contra las mujeres, violencia de pareja. Y lo que intentamos en general fue crear una base sólida para mejorar el bienestar de la pareja y del hogar. Descubrimos cosas muy interesantes cuando evaluamos este programa. Lo que voy a compartir aquí son 3 descubrimientos que creo que son los más importantes y pueden contribuir a nuestro debate de hoy, de cómo los hombres pueden implicarse para apoyar el empoderamiento económico de las mujeres. Lo primero que descubrimos fue que podíamos reducir la actitud muy de género entre hombres y mujeres que a veces limitaba este empoderamiento. Aquí en la diapositiva vemos una reducción significativa en la creencia de que si hay niños en el hogar, la mujer se tiene que quedar en casa sin trabajar. Y aquí en la línea de referencia aparece que el 80% de los hombres estaban de acuerdo con esta declaración. Y al final de nuestro programa conseguimos reducir este 80 a un 56% de hombres. Y de hecho, las mujeres también estaban de acuerdo con esta afirmación, el 67,5 al inicio del programa, pero al final el 39,7 también estaban de acuerdo con lo que nosotros planteábamos. Otra afirmación que vemos aquí a la derecha, las mujeres que trabajan fuera de casa no pueden ser al mismo tiempo buenas mujeres y buenas madres. Esto es algo habitual que se escucha mucho en América Latina y yo creo que también en otros lugares del mundo. El 50% de los hombres casi pensaban que esto era así al inicio de nuestro programa, pero conseguimos reducirlo a un 14,5% de hombres al final del programa. Y también es curioso que el 37,5% de las mujeres estaban de acuerdo con esta afirmación al iniciar el programa, casi 40%. Pero al final conseguimos reducir esta creencia al 17,5% de mujeres. Y yo creo que lo que hemos descubierto aquí es que si intentamos implicar a los hombres, tenemos que hacerlo en una forma en donde se transforme el género, que no hablemos únicamente de la capacidad de las mujeres en teoría, de forma abstracta, sino que deconstruimos estas normas que vemos aquí, que muchos hombres y mujeres creen y justifican y entienden entonces que haya limitaciones, barreras, cuando las mujeres quieren convertirse en independientes desde el punto de vista económico. Otra cuestión que descubrimos. Mejoramos la comunicación en la pareja. Lo conseguimos. Sabemos que esto es un factor de protección para que no haya violencia de género ni violencia de pareja. Y sabemos que tiene que ver mucho con la motivación del empoderamiento de las mujeres. Y tanto los hombres como las mujeres dijeron que tras haber participado en el programa podían hablar de sus preocupaciones con sus parejas. Y también se sentían capaces de hablar con las parejas
sobre las preocupaciones de la otra parte. Es decir, hubo un diálogo en los dos sentidos. Y esto es muy importante, porque si se abren los diálogos en las relaciones entre hombres y mujeres, que muchas veces son jerárquicos, que suelen basarse en un orden, que simplemente uno le dice al otro lo que tiene que hacer, pues de esta manera hemos conseguido que los hombres y las mujeres estén al mismo nivel, que se escuchen. Y esta es una habilidad que hemos intentado trabajar en nuestro programa, que los hombres intenten escuchar a las mujeres. Y esto ha sido interesante para ver que los hombres y las mujeres pueden hablar los unos con los otros y también para poder explicar mejor a sus parejas por qué querían salir a trabajar o querían ir al grupo de ahorro o qué hacían en los talleres o contarles cosas. Esto ha sido muy positivo y ha servido para que hubiera un mayor empoderamiento y una comprensión. Melissa, tienes un minuto. De acuerdo, gracias. Voy a pasar rápidamente esta parte entonces. También hemos visto una mejora en la toma de decisiones como resultado del programa y algo importante que lo vemos en la siguiente diapositiva es que se ha mejorado cómo se tomaban las decisiones entre las parejas. Esto ha sido estupendo porque queríamos que ambos tomaran las decisiones juntas. Ahora bien, creemos que esto no tiene que funcionar a expensas de la autonomía de las mujeres, no contra la decisión de las mujeres de tomar decisiones sobre ellas y para ellas mismas. Y por último, hay un desafío, todavía estamos trabajando en el cómo priorizar, no priorizar, mejor dicho, que se tomen siempre las decisiones en común, sino que las mujeres también tienen capacidad de tomar sus propias decisiones sobre ellas. Así que seguimos trabajando en este tema, estamos intentando apoyar el cambio de compartimiento. Cuando transformamos una norma, esto tiene que pasar a ser una acción. Y otro desafío con el que nos hemos encontrado es el tema de que algo sea sostenido y que se pueda expandir, escalar, porque sabemos que hay cambios que es difícil mantener y esto es un desafío porque puede llegar a ser muy caro y estamos viendo cómo lo hacemos, por ejemplo, trabajando en estrategias digitales para conseguir que estos programas sigan funcionando y que lleguen al nivel de la población que queremos, porque es la única forma de conseguir cambiar las normas en la sociedad. Aquí en esta última diapositiva aparece mi correo electrónico, este código QR, y aquí pueden ver todos los datos, el manual, todo lo que he contado, y en el chat puedo poner la información y podemos seguir en contacto después. Muchas gracias. Muchas gracias, Melissa, por esta presentación tan estupenda y tan interesante, el trabajo que está haciendo Wikimundo. Ahora vamos a dar la palabra al otro género. Vamos a escuchar primero a Moisa Mugela. Él lleva 7 años trabajando en agricultura sostenible, pesca en Zambia y ahora mismo trabaja con la FAO como asistente de programa y apoya el programa Fish for ACP y apoya la pesca sostenible. También trabaja con GIZ Zambia como asesor sobre sostenibilidad, sobre género y también ha estado muy implicado en mejorar la transformación de género en África y en Europa. Monsa, adelante, por favor. Muchas gracias, Nina. Buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Mi presentación viene resumida en esta diapositiva y precisamente va a tratar sobre lo que ha dicho Nina. Yo soy parte del proyecto Fish for ACP. Es una iniciativa financiada por la Unión Europea y por el BMZ y que se ha puesto en práctica en 12 países y Zambia es uno de estos países. Así que voy a presentar aquí el ejemplo de la experiencia de Zambia. Un breve contexto porque es importante involucrar a los hombres, el tema de los desafíos respecto a los nombres culturales y de género, el enfoque que estamos utilizando aquí, que son los clubes de Mitra, y también concluiré con el camino a seguir. Adelante, por favor.
Bueno, daré un poco de contexto para que nos situemos y para que todo el mundo entienda cómo trabajamos. El proyecto se centra en el desarrollo sostenible de la cadena de valor de los pelágicos pequeños. Localmente se llama Capenta. Trabajamos en el lago Tanganika, que es un lago compartido entre 4 países: República Democrática del Congo, Tanzania, Burundi y Zambia. Y aquí en el mapa aparece su ubicación. Trabajamos desde Lusaka, pero también nos desplazamos al campo. Y en la fotografía se puede ver un ejemplo de este pez, de este carpenta, este pequeño pelágico. En esta cadena de valor de estos peces, se estima que hay unos 14.000 hombres que son pescadores. Es decir, este es el mayor número de actores de nuestra cadena de valor. Pero también es importante ver qué sucede en esta cadena de valor con los procesadores o quien coloca el pescado en el mercado. Y estos suelen ser mujeres. Y las mujeres hacen un trabajo que es único. Único porque no tienen ningún otro ingreso social. Compran los peces a los pescadores hombres, lo procesan y después lo venden. El desafío aquí consiste en lidiar con el cambio climático y con el tema de las poblaciones de los peces. Es difícil acceder a estos peces. Y las mujeres a veces se enfrentan a un problema que técnicamente se llama fish for sex. Quiere decir que las mujeres tienen que intercambiar sus cuerpos para acceder al pescado. Es decir, no es déjame tener sexo contigo y entonces te doy un pez. No, es una especie de acceso mm, continuado. Entonces, para tener un acceso garantizado a este pescado, a estos peces, las mujeres tienen que acostarse con los pescadores. ¿Y por qué es tan importante en este contexto el papel de los hombres? ¿Por qué hay que implicarles? Pues me parece que a nivel de negocio, como ya he dicho, 14.000 actores hombres. Hablamos aquí de una cifra importante. No se puede hacer nada en esta cadena de valor si no se implica esta cantidad de personas, porque son quienes controlan este pez y son los que tienen todo el poder, mucho poder. Hace falta un mayor acceso a los recursos. Si se implica a los hombres, si se involucran, pues habrá acceso a las finanzas y al final estos son los que consiguen más dinero, los que tienen los activos. Los barcos con los que van a pescar tienen las redes, son quienes conocen a las personas, saben quién puede proporcionarte más peces, quiénes producen más, saben muchas cosas. Por lo tanto, son un actor clave de la cadena de valor. Desde el punto de vista doméstico, el implicar a los hombres es importante porque sirve para reducir los conflictos y que haya una mayor cooperación en los hogares. Y los resultados nos han mostrado que si los hombres participan, hay menos conflictos en los hogares, hay más cooperación. También se comparten mejor las cargas domésticas, las de los cuidados, que tradicionalmente recaen sobre las mujeres. También hay beneficios para los propios hombres si participan, porque tradicionalmente los hombres se supone que son los proveedores y ellos son los que hacen que las familias estén bien atendidas, hacen todo lo posible para ello. Pero si los hombres se involucran en todos estos programas, pues
al final tienen menos responsabilidad, menos presión, porque no tienen que hacer las cosas solo ellos, porque al final se comparte la carga y hay mejores relaciones y más comunicación. Y las familias también se comunican mejor gracias a estos programas. ¿Cuáles son las barreras para implicar a los hombres? Tienen que ver con la normalización de la violencia de género. Culturalmente se ha aceptado en la comunidad la violencia de género como algo normal. Y hay formas de hablar que refuerzan esto como una norma. Es decir, si tu marido te pega, pues si es violento es porque te quiere mucho. Y para los hombres también hay muchos incentivos. Si tienen que implicarse o involucrarse, pues quieren ver que les dan a cambio. Si yo voy a tu reunión me vas perdón, a pagar. Entonces, es complicado hacer que se impliquen. Y por eso hemos desarrollado el ejemplo que voy a presentar ahora aquí para poder abordar esta cuestión. La mayoría de los proyectos en desarrollo se diseñan dirigidos hacia las mujeres, como si fueran el primer objetivo, porque son las que tienen que empoderarse. Y no se centran en los hombres, al menos no de manera automática. Por ejemplo, un proyecto en donde se ve cuántos jóvenes hay, cuántas mujeres hay, esto es lo que se mide al final. Y no se mide cuántos hombres hay, con lo que al final, como no se mide, no interesa tanto. Pero hay que abordar esta barrera. En primer lugar, hemos hecho formaciones sobre masculinidad positiva para animar a los hombres, para que sean aliados, socios, como han dicho las oradoras anteriores. Y también ha habido sensibilización en la comunidad a través de teatro, obras de teatro y formas de simular cómo los hombres pueden ser socios responsables, cómo pueden ser personas que hablen y tengan buenas prácticas hacia las mujeres. Y tenemos un enfoque que es el enfoque del Club Dimitri. Bueno, seguramente se dieron cuenta de que anteriormente los hombres que eran pescadores decían que en realidad era porque ellos trabajaban de noche y de día tenían que dormir y descansar, pero luego se emprendió un enfoque con diálogo, un enfoque en que vamos hacia las comunidades, emprendimos un diálogo y nos presentamos para como un grupo que quiere acercar a la gente dentro de las comunidades para que haya una voluntad de debatir de los problemas que se plantean en las comunidades, pero tratando de encontrar con ellos, con sus propios recursos, cómo resolver los problemas que se plantean. Entonces los grupos son los que van a proponer y a fomentar una solución o un método. Es ese enfoque práctico que hemos utilizado para involucrar a los hombres, para que se impliquen en el grupo, para que puedan compartir. Los hombres identificaron problemas también y luego se emprendió un diálogo en torno a los papeles que desempeñan tradicionalmente los hombres y las mujeres, las cuestiones de sexo, de consentimiento, etcétera, de violencia de género. Hemos trabajado también con los líderes de las comunidades que suelen ser hombres, pero que también han podido potenciar las soluciones propiciadas. Con esta práctica
hemos visto varios resultados. Es decir, que hemos visto que los hombres son capaces de trabajar con las mujeres, que pueden emprender unos proyectos de infraestructura, por ejemplo, hemos emprendido proyectos de construcción en mercados para mejorar la comercialización de los pescados. Es uno de los resultados concretos del proyecto, utilizando recursos locales. Y la verdad, los hombres participaron muchísimo. También se llevan a cabo unos cambios de comportamiento a nivel no solo de la comunidad, sino también del hogar. Poco a poco los hombres empezaron a permitir y a fomentar la participación de las mujeres en reuniones de este tipo. Reconocieron el valor de la participación de la mujer. Para concluir, podemos decir, si nos volteamos hacia el futuro, hemos visto que se pueden crear unas asociaciones o partenariados muy fuertes con unas alianzas, y esto es importante para justamente tener un verdadero impacto que redunda en beneficio realmente de todos. Hemos visto que el hacer participar a distintas partes de la comunidad puede contribuir a encontrar soluciones, sobre todo cuando antiguamente había una gran percepción de críticas. El hecho de que puedan participar, por ejemplo, líderes de la comunidad, pues cambia un poco la situación, hacerles partícipes, crean realmente una alianza más fuerte. Luego, entender que los cambios de comportamiento tardan. No es algo que se hace de la noche a la mañana, sino que es algo que se hace paulatinamente, que implica una participación, una voluntad, un compromiso, no solo entre los hombres, pero también las mujeres, para tener realmente un impacto. Y con esto he acabado mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Moantza, por esta presentación. Ha sido muy interesante. Ahora le vamos a dar la palabra a George Kiporen. George es un líder del sector agrícola en Ghana y hace abogacía a favor de la durabilidad, de la sostenibilidad. Lleva más de 20 años en el sector de la banana y de la horticultura y se ocupa de sostenibilidad y distintos aspectos son de cabildeo para organizaciones agrícolas. George, te doy la palabra. Muchas gracias, Nina, por darme la palabra. Bueno, yo lo que puedo decir en torno al empoderamiento de la mujer es que en el sector de las plantaciones como las de banana, la situación es un verdadero desafío. En realidad, el empoderamiento, ¿cómo puede hacerse? Digamos que el sector de las plantaciones se ve liderado por hombres totalmente y las mujeres están en situación de desventaja. Trabajan en granjas y se trata de cambiar la dinámica, de darle más poder a las mujeres y de ver cómo hacerlo justamente para mejorar la contribución de la mujer en las actividades. Empezamos con un proyecto en el sector de la banana, eso fue en enero de 2018. También hemos recibido una financiación de una iniciativa de innovación ética. También hemos recibido un apoyo de la UITA, de Fair Trade y de la compañía frutícola francesa. El desafío
el hecho de que las mujeres no estaban implicadas y que no podían acceder a una formación, a una capacitación. El hecho también de que las mujeres solo se veían dedicándose a un tipo de empleos únicamente. Y en realidad era como una tradición y que no implicaban una actividad física y que, bueno, en realidad los empleos o los trabajos con mayores habilidades o competencias no les eran posible acceder a estos trabajos. Y además la percepción de que era más costoso emplear a mujeres por la maternidad, porque tienen que ocuparse de los niños, etcétera. Entonces se pensaba que las mujeres son unas empleadas que cuestan demasiado. ¿Qué hicimos en el marco de este proyecto? Pues nos centramos en distintos aspectos que figuran en un informe de resultados. Primero, nos dotamos de una especie de comité consultivo para examinar cuáles eran las actividades y cómo se habían llevado a cabo. Ese comité fue compuesto por distintas personas, incluso hombres en posición de liderazgo, de dirección, de asesoramiento, y se ocuparon de hacer el seguimiento del proyecto y desarrollar estrategias. A la hora de decidir de emprender una actividad de producción biológica en la granja, era una voluntad justamente de cambiar el tipo de producción, y un 40% de las personas, los nuevos contratados en aquella granja, fueron mujeres. Eso fue justamente un elemento crucial para atraer a las mujeres y para contratar a las mujeres. Claro está, también se tuvo que llevar a cabo una formación de sensibilización a las cuestiones de género en la plantación para mejorar el entendimiento del tema, del fenómeno, pero también mejorar la percepción de los directores. También hablamos de las cuestiones de salud y seguridad en el trabajo, pero con un enfoque de género. Por ejemplo, entender que es importante que las mujeres reciban un apoyo específico a la hora de convertirse en madres, o cuando tienen que dar de mama, de amamantar a sus hijos, prever esas situaciones en el lugar de trabajo. También permitir entonces esas pausas. También hemos lanzado un proyecto Bohesi, que era una manera de luchar contra otro fenómeno que afecta mucho a la mujer, a saber, el acoso sexual. ¿Cuáles fueron los temas resueltos, los problemas resueltos? Pues en realidad todo lo que tiene que ver con la maternidad y los hijos, el hecho de tener unas pausas, de poder ocuparse de los niños, todo esto ha sido un éxito. Se revisó también la oferta de transporte para que las mujeres pudieran ocuparse de sus hijos sin verse imposibilitadas de ir al trabajo, de poder acceder. Es decir, que eso fue algo que se propuso para que sea en beneficio no solo de las mujeres, sino también de la empresa. También se llevó a cabo una guardería, la instalación de una guardería. También se llevó a cabo una formación y un acompañamiento en cuanto a acoso sexual. Se
tuvieron que adoptar unos cambios de infraestructuras, acceso a baños. También se mejoró toda una serie de aspectos relativos a salud y seguridad. Las mujeres también tuvieron que actuar para afirmar sus derechos. Ahora las mujeres conocen cuáles son sus derechos en cuanto a maternidad en el lugar de trabajo. Y entonces el hecho de que conozcan sus derechos hace que los pueden exigir sin crear fricciones. De cara al futuro, ¿qué podemos prever? Pues tenemos 5 prioridades ahora. Estos cambios tienen que convertirse en un cambio de sociedad. Lo hemos hecho en una empresa, pero tienen que integrarse en la sociedad. Tenemos que integrarlos en todos los procesos y procedimientos de las distintas empresas. O sea, tenemos una guardería, pero se tiene que crear otras en otras empresas, completar esas posibilidades, mejorar el sistema y operacionalizarlo, el de quejas cuando hay un acoso sexual, también facilitar el trabajo de comités consultativos. Entonces, los hombres, ¿cómo han resultado impactados por todo esto? Yo creo que han sido sensibilizados, entienden mucho mejor cómo pueden actuar para ser aliados de la mujer, cómo puede mejorar una situación tomando en consideración esos derechos y entender que el tener a más mujeres nos implica una mayor vulnerabilidad. Con la formación que se dio a los trabajadores, las percepciones y las ideas o creencias que se tenían anteriormente empezaron a cambiar. Entonces, se puede ver hoy día, pues que sí, hay mujeres que pueden trabajar en una granja y hay soluciones concretas y entonces se demuestra eso. Y ahora el objetivo también es tener a mujeres en puestos de alta dirección. Esto es algo que todavía no se ha dado. Se tiene que prever entonces un programa de formación y capacitación destinado a la mujer para que puedan efectivamente acceder a otro tipo de empleos. Por ejemplo, en el sector de la informática u otros sectores en que están muy poco representadas. Hay que entender también que todo esto implica un cambio a nivel de la sociedad, porque claro, los hogares se convierten en hogares con dos ingresos. ¿Cómo mejorar el empleo, el nivel de empleo de las mujeres a nivel de las plantaciones? Eso es justamente lo que estamos logrando, haciendo que en el lugar de trabajo se integren estos cambios, que los procedimientos tomen en consideración la presencia de las mujeres en el lugar de trabajo. Solo así se puede cambiar la situación. Muchísimas gracias. Con esto he acabado mi presentación. Muchísimas gracias, George. Gracias por esta ponencia tan interesante. A ver, podemos pasar a nuestra última panelista y vamos a escuchar a una mujer. Es Judy C. de Terville Jacob, que es gestora de administración en Sandal Resort, directora de Relaciones Públicas. Ella ha trabajado en administración de empresas, pero en otros sectores, incluso de turismo y hostelería. Eh, ha sido presidenta del Club Rotary de Gross Islet y ha sido miembro de varias organizaciones. También ha publicado un libro, está escribiendo un libro de poemas y realmente es una persona que trabaja mucho acerca de estos temas que nos ocupan aquí. Gracias y buenos días a todos. Bueno, todo lo que he escuchado hasta ahora ha sido realmente interesante, incluso apasionante, diría yo. Y me doy cuenta de que en realidad los temas con que nos topamos suelen ser los mismos, incluso en otras regiones.
Yo lo que quiero mirar es sobre todo tres temas específicos: hombres como socios, hombres opuestos a la mujer en la política y también hombres y mujeres vistos como iguales o adversarios. Porque para mí en realidad era lo importante plantearme estas preguntas. ¿Qué significa involucrar a los hombres como socios? ¿Qué significa? ¿Cómo se puede lograr? Eso es lo que veremos después. Como socios podemos ver que la mayoría de las mujeres son las que se ocupan de la mayoría de los hogares, y eso a nivel mundial. Eh, para algunos países no disponemos de los datos exactos, pero sí podemos generalizar esto, que las mujeres se quedan más en el hogar. En África se llega hasta el 43% de los hogares en que la mujer está presente, en el hogar únicamente. En la mayoría de los países también son las mujeres las que llevan a cabo las labores no remuneradas de eh, tareas domésticas y tareas de cuidados. Y esto realmente corresponde a un trabajo a tiempo completo. Ahora, segundo aspecto, las mujeres opuestas a los hombres o viceversa en el ámbito político. Aquí podré centrarme en la situación de Santa Lucía con datos de noviembre de 2025, donde se hizo resaltar que hay un progreso muy lento en este ámbito. Se está celebrando ahora el 30 aniversario de la conferencia de Beijing sobre los derechos de la mujer, y sin embargo la mujer está mucho menos representada en los altos cargos. Hay 3 veces más hombres que mujeres. Según el informe, son 3 veces más los hombres que tienen un alto cargo, un cargo directivo. Las mujeres en el Parlamento se ha incrementado, pero en poquísimo en los últimos años. Incluso en algunos países se ha disminuido la participación femenina en los niveles políticos de representación del Parlamento, etcétera. En cuanto a gobiernos, solo un país de cada 7 tiene una mujer como presidenta o líder. Entonces eso también es una manera de ver la situación. A pesar de que se haya firmado la plataforma de Beijing y de los avances, solo un 17% de las mujeres, o sea, de los diputados son mujeres. Se dan cuenta que es realmente poco. Eso demuestra, esa evidencia demuestra que desde el punto de vista del poder y de la toma de decisiones, la mujer tiene menos acceso al poder o al nivel de poder donde se toman las decisiones, incluso en el hogar, claro. Cambio de transparente. Ahora me gustaría presentar el sector del turismo, puesto que es un sector que yo conozco desde hace muchos años. Una estadística fundamental se puede destacar del segundo informe de ONU Turismo, la Organización de Naciones Unidas sobre el Turismo, acerca de la participación de la mujer en el sector del turismo. En el turismo hay mm, más mujeres que hombres. Un 54% de los empleados son mujeres en el sector del turismo, con 46% de hombres. En el resto de la economía, en general, 39 de cara a 61.
O sea que son estadísticas que son muy impactantes. Salvo en el sector del turismo hay menos mujeres en la población activa, pero en el sector del turismo sí que hay más mujeres. Quería asimismo emprender unas reflexiones acerca del sector del turismo y de lo que llamamos las economías verde y azul. Yo no sé si conocen esos conceptos. La economía verde es la de las políticas de desarrollo, saber si uno es productor o consumidor únicamente. Porque hay productores y hay quienes consumen los productos de la agricultura o los productos del mar, etcétera. Esto nos da unas herramientas para determinar un poco el nivel económico, social, cultural, etcétera. También si uno es solo consumidor o productor o vendedor o vendedora de estas producciones. Esto tiene, claro está, su repercusión en el tipo de empleos que pueden acceder las mujeres. Tenemos un video acerca de la participación de la mujer en el sector agrícola. Cuando hablábamos de contexto, justamente lo primero que quiero preguntar es si las mujeres eh, producen o venden, si son las que pescan, las que van a faenar o son las que venden. Y yo les diré, habiendo tomado en consideración mi experiencia, diré que los que van a faenar son los hombres y muchas veces las que venden son las mujeres. O sea, los hombres faenan y las mujeres venden. Los hombres faenan, pero muchas veces las mujeres incluso son dueñas, propietarias de los barcos. Y según quién es propietario, van a participar más o menos en la venta, por cierto. Ahora bien, lo que sí es una evidencia es que fuera del sector de la pesca, las que venden los productos agrícolas sí que son mujeres. Aquí les doy un nombre para que puedan acceder a Farm Hers, es decir, granja ellas, en vez de granjeras. En ese sitio web van a poder acceder a toda una serie de informaciones como las que les he recalcado, haciendo hincapié en la participación de la mujer, hacer que la mujer también pueda tener más actividades y no solo la venta, también el hecho de que las mujeres pueden producir y vender lo que producen a otras mujeres que serán consumidoras y productoras a la vez. Bueno, esto es algo importante para ver la evolución. Desde un punto de vista económico, este proyecto de Farmers, granjeras ellas, hace que las mujeres puedan integrarse más en todas las etapas, todas las fases de una producción. Y entonces eso les permite pasar por un empoderamiento, claro está, y les permite entonces tomar las riendas no solo de la producción económica, sino también de su vida. Y muchas veces gracias a eso, pues dan los primeros pasos como líderes o como personas más activas y actoras de su comunidad. Bueno, ahora regreso a mi PowerPoint. El enfoque Sandals. Transparente siguiente, aquí. El enfoque de las sandalias, sandals. Sandals en el Caribe angloparlante y por vez primera también en
Cuba tenemos unos resorts, playas, actividades eh, de hostelería. Y en general diré que nuestro mercado, o sea, nuestros clientes vienen sobre todo de América del Norte, un poco de Europa también. Suelen ser parejas con gran inclusividad y también se puede acoger a parejas. En cuanto a estructura de gestión y administración, hay tanto mujeres como hombres, pero tradicionalmente que a nivel más alto jerárquico son más los hombres los que están en los puestos de dirección. En St. Lucia, donde hay 3 resorts de Sandals, se utilizó un nuevo enfoque y ahora sí se contrata y se conservan a las mujeres como empleadas y van consiguiendo cargos más altos, incluso de directoras. Y cuando otras mujeres oyen de esa evolución, se sienten inspiradas y pueden efectivamente utilizar el ejemplo para hacer lo mismo, para buscar lo mismo. Lo que queremos, claro, es una representación de mujeres con grandes habilidades. Ahora se encuentran a nivel de la dirección, se encuentran mujeres y hombres. A nivel de los equipos hay mujeres y hombres y varía en función de los departamentos. En recepción pueden ser hombres o mujeres, pero extrañamente en otros departamentos hay más mujeres que hombres. Eso cambia un poco. A nivel de los miembros del equipo, la situación es un poco distinta. Hay algunos equipos que son más femeninos. Ciertos grupos o departamentos van a tener, por ejemplo, extrañamente los de jardines pueden ser mujeres, van a estar dirigidos por una mujer, que es la directora de jardines, pero otro departamento puede estar dirigido por un hombre y eso también puede sorprender porque uno no se esperaba eso en ese sector, que tradicionalmente era más femenino. O sea que globalmente se pueden ver como asociados que están más o menos implicados a nivel profesional en ambos, o sea, ambos sexos están implicados en los mismos niveles, finalmente. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que para todo lo que es contacto con el cliente, recepción, hay más hombres y todo lo que es el back office hay más mujeres. Nos parece que es así. Eh, en algunos campos es necesario más trabajo físico y se entiende, pero en otros no. Lo que quiero decir es que este enfoque, esta manera de enfocar las cosas es nueva en este sector y entonces tenemos que ver la evolución a sí mismo. Antes había una licencia por maternidad y ahora hay una licencia por paternidad. Vemos eso también puede ser una evolución y entonces eh, ahora los hombres también pueden tomar su licencia por paternidad y esto contribuye a un equilibrio dentro del hogar. Es difícil no incluir a los elefantes en la sala, que hay bastantes. Y uno de ellos precisamente es la carta racial, otro es de la carta de nacionalidad y otro la carta de identidad. Y estos están aquí porque me gustaría plantear una pregunta. Cuando los hombres y las mujeres consiguen cosas juntos, defienden juntos, ¿hay una diferencia tal y como hacen la incidencia, por ejemplo, la comunidad negra con la comunidad blanca? Es decir, hay unos valores y unas normas culturales, así que sí que hay ciertas diferencias. Y
También muchas veces cuando hablamos de nacionalidad, quiero plantear una pregunta desde el punto de vista norteamericano, europeo versus perspectiva caribeña. También va a haber una diferencia sobre cómo se defiende y cómo actúan los hombres y las mujeres. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la Carta de la Identidad. Esta me parece que la ha presentado la doctora Su An cuando hablaba de las diferencias de género. Así que también quiero plantear esta pregunta desde la perspectiva de género. ¿Qué vemos detrás de estas parejas del mismo sexo, por ejemplo? Y vemos que son a lo mejor son más aliados o aliadas. O entre todas estas cartas que estoy presentando aquí, ¿dónde vemos quién defiende a quién? ¿Qué se enfatiza más? Y por último, diría que hay algo que sí sabemos. Vamos a ver hasta qué punto las mujeres pueden defenderse a sí mismas. Pueden ser defensoras de las mujeres. Es decir, ¿cómo pueden las mujeres apoyar a otras mujeres? Verdaderamente. Y aquí se habla de este tema en muchos círculos porque algunas ven a las mujeres como enemigas y en cambio en otros sucede lo contrario. Las madres, por ejemplo, sirven para defender a las hijas y también depende muchas veces de las familias, si hay familias lideradas por mujeres. Y ahora pensando en otras perspectivas, las tecnologías, la inteligencia artificial, al final, ¿cuál va a ser el papel de las comunidades para defender a las mujeres? Creo que hay que pensar en sensibilizar también a las mujeres y también a los hombres, porque ya hemos hablado de lo importante que es sensibilizar a los hombres hoy aquí en esta sesión. Las mujeres y los hombres tienen papeles complementarios y funcionan de manera distinta en las comunidades y según los círculos. Así que hay que seguir debatiendo sobre esta cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, Judy, por esta presentación tan fantástica. Gracias a todos y todas. Me parece que han sido unos panelistas fantásticos para ver tantas aportaciones. Las presentaciones eran muy diversas y esto ha sido impresionante. Y como ha dicho Judy, es un tema diverso, pero al final el tema se repite en todos los países. Y hemos aprendido mucho hoy y creo que hemos visto que el avanzar en el empoderamiento económico de las mujeres es una responsabilidad compartida y hay que involucrar a los hombres como aliados porque esto puede ayudar a contar con unos ecosistemas más inclusivos y prósperos para todos y todas. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría proponer una segunda encuesta para poder entender el impacto de esta sesión en ustedes y ver si les ha hecho cambiar su forma de entender la cuestión. Así que vamos a verla en pantalla y por favor tómense unos momentitos para responder. Muy bien, aquí lo vemos. Primera pregunta. Tras esta discusión, ¿cómo considera la participación de los hombres en el empoderamiento económico de las mujeres? Las respuestas son similares a las de antes. Esencial, importante pero no el foco principal, útil solo en algunos contextos o no está todavía seguro o segura. Segunda pregunta. ¿Qué enfoque para involucrar a los hombres le parece más eficaz? Y hay que clasificar los enfoques que aparecen debajo. Cambiar las dinámicas cotidianas en los hogares. Cuidado, toma de decisiones. Ayudar a las empresas a reconocer el valor involucrado a sus líderes, fortalecer las políticas y las normas institucionales, utilizar referentes comunitarios y transformar las normas sociales. Y una tercera pregunta que dice cuál es el paso siguiente más probable que dará tras este webinario de forma individual, desde una perspectiva personal. Respuestas: aplicar las ideas escuchadas hoy en el trabajo en la organización, compartir los aprendizajes con su red y colegas, a lo mejor explorar más recursos o formación sobre el tema, o simplemente pues no lo saben o no tienen previsto hacer nada sobre ello por el momento. Así que les doy unos minutitos para que respondan.
Muy bien, un poquito más de tiempo. De acuerdo, pues yo creo que ya podemos cerrar esta encuesta y podemos mostrar las respuestas. Gracias. Pues muy bien, para la primera pregunta, ¿cómo considera la participación de los hombres en el empoderamiento económico? Pues la mayoría, una gran mayoría, han respondido que es esencial para un cambio real. Y esto ya lo hemos visto en todas las presentaciones de hoy. Para la segunda pregunta, este tema sobre los enfoques, ¿cuáles parecen los más eficaces para conseguir esta implicación? Involucración, pues vemos que el cambiar las dinámicas cotidianas en los hogares es la que lleva más respuestas, seguida de ayudas presas, fortalecer las políticas y también mejor dicho, seguida de utilizar referentes comunitarios. O sea, que todo tiene que ver con comportamientos. Y la última, siguiente paso, tras el seminario web, pues la mayoría dicen que van a compartir los aprendizajes con la red de colegas. Es fantástico leer esto. Esto también tiene que ver, por supuesto, con cambio de comportamiento. Y también han respondido a aplicar las ideas que han escuchado hoy en su trabajo u organización. Así que es fantástico leer estas respuestas. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo para responder a la encuesta. Y a ver, podemos cerrarla. Muy bien, pues pasemos entonces a la siguiente parte. Algunos de nuestros participantes tienen preguntas para nuestros oradores, así que voy a dar la palabra a Alonso Bobes, que se va a encargar de esta parte. Alonso tiene experiencia porque participa en el programa ONU Mujeres Caribeñas y apoya iniciativas que empoderan a las mujeres y promueven el crecimiento inclusivo en toda América Latina y en el Caribe, y tiene experiencia en comunicación, asociaciones, coordinación de programas que se centran en temas de género, resiliencia y desarrollo sostenible. Así que, Alonso, adelante. Muchas gracias. Hola, muchísimas gracias, Nina. Pues me gustaría agradecer a todos y todas aquí por lo que han dicho, y antes de nada voy a hacer una breve ronda de preguntas y respuestas. Vamos a empezar con Suan. Muchísimas gracias, Su, por la participación hoy. Me gustaría plantearle una pregunta. ¿Cómo convertirse en parte del programa Cariman para quienes estén pensando en sumarse a esta organización? ¿Hay que ser parte de un organismo público o se puede hacerlo como organismo privado? No, pues muchísimas gracias, Alonso. No, no, no hay ninguna barrera. Los miembros están invitados y pueden venir de distintas redes. Y pueden visitar nuestro sitio web y unirse, y por supuesto hay que presentar un compromiso o un manifiesto, y hay que mostrar una práctica de medidas profeministas, pero una vez que se haga esto se puede participar en el interés del Caribe o de otros socios. O sea que quienes quieran sumarse ya saben cuál es la respuesta. Muchísimas gracias, Juan. Siguiente pregunta para Monsa. Hay personas que participaban y preguntaban sobre la necesidad de opciones de emprendimiento. En el Caribe, por ejemplo, hay un experto que trabaja en una empresa de algas, hacen que estas sean viables, y la pregunta aquí es si este tipo de opciones pueden explorarse también en su región, porque a lo mejor se podría así participar en actividades de emprendimiento. Munsa, ¿qué opina? Pues muchas gracias. Gracias. Gracias, Alonso. El enfoque de los clubes Dimitra que he explicado es simplemente una de las medidas que hemos tomado. Nosotros también hemos implementado otras medidas, y algunas incluyen formas de vida alternativas. No hablamos de algas, pero sí que hablamos de agricultura, horticultura y cuidado de la tierra como alternativas. Hay muchas iniciativas muy interesantes en donde las mujeres han sido muy activas y están participando. Pero precisamente estos webinarios sirven para este tipo de cosas, para crear conexiones. Y en el Caribe
Tenemos a Lee Gina Henry, que ha trabajado mucho en el tema y por esto es fantástico que estas personas puedan conectarse y puedan trabajar juntas a partir de ahora. Tengo una pregunta para Melissa. Melissa, preguntaban si hay alguna posibilidad de replicar el modelo Equimundo. Lo ha pensado todas las personas que le han escuchado, y no solamente en la República Democrática del Congo, que es lo que plantea la pregunta, sino también en otros lugares. ¿Es factible replicar esto? Pues muchas gracias por preguntar. Esto me parece fantástico que alguien quiera replicar y recrear nuestra iniciativa. Yo creo que sí que se puede. He compartido el enlace a nuestro sitio web. Ahí aparece el enlace, aparecen las evidencias. No tenemos una guía de adaptación, pero animamos a las personas a que contextualicen nuestro ejemplo y que lo adapten a su situación de su país. También contamos con un ejemplo regional que se creó para Ruanda. A lo mejor este sería más fácil de adaptar para los países en África, pero también puedo compartir este otro ejemplo. Muchísimas gracias, Melissa. Fantástico. Y tengo una última pregunta y después ya resumiré la sesión. La última es para Judith de Sandra Lotel. Aquí hablan de la parte técnica, por ejemplo, las bajas de maternidad o de paternidad, como se hablaba para los padres. ¿Esto simplemente significa que se le puede dar a los padres biológicos o también vale en casos de subrogación o de adopción? No sé si hay detalles concretos para esto. Y otra pregunta, ¿es obligatorio decir si el padre ha adoptado o era un caso de maternidad subrogada o paternidad subrogada? Y una pregunta, a ver, sé que es difícil responderla, pero bueno, otra, ¿cómo han ayudado a los hombres a alcanzar el éxito que están viviendo hoy? Muchísimas gracias, Judy. Tiene la palabra. Judy, ¿nos oye? Sí, sí, Judy tiene el micro silenciado. Muchas gracias. Perdón. Respecto a la pregunta de paternidad, nosotros pedimos al padre que nos facilite un certificado de nacimiento. Y ya sé que en Santa Lucía y en el Caribe en general, el nombre aparece en el certificado de nacimiento. Así se prueba que el padre es verdaderamente el padre. Esta es la forma de prueba que utilizamos y con esto nos vale. La segunda pregunta, respecto a los hombres ayudando para conseguir el éxito. Pues me encanta esta pregunta. Si estamos en yo como en mi caso, en una familia liderada por una mujer, mi madre tenía la fuerza para asegurar que yo pudiera recibir educación en todos los niveles y que pudiera tener éxito en todos los niveles. Esto es mi punto de partida, porque si yo simplemente me fiara de mi padre en este papel, no estaría donde estoy ahora. Por lo tanto, hay que ver el papel de la madre, que es la que empezó. Yo salí de la escuela, luego he llegado hasta un doctorado, ahora mismo estoy aquí y me están planteando preguntas sobre los papeles. Así que bueno, creo que con esto ya ven la respuesta implícita. Madre ha tenido mucho que ver para que yo tuviera mi éxito y mi educación. Y de todos modos, había un hombre que era responsable de mi éxito profesional, porque ha sido quien me ha entrevistado y en muchos de mis puestos de trabajo he tenido jefes, hombres. Y ahora mismo contamos con una jefa mujer en Sanders Grande, en San Lucía, con lo que ahora ya la perspectiva es distinta entre mujeres. Pero los hombres y las mujeres, ambos han sido éxitos para que yo pudiera desarrollarme y pudiera llegar a este éxito actual. Pues muchas gracias, Judy, muchas gracias también a todas las personas detrás de la pantalla por estar aquí participando. Voy a hacer un breve resumen y cerrar la sesión. Muchas gracias a los panelistas y los panelistas Melissa, Wansa, George, Judy. Y quiero comenzar resaltando lo que ha dicho Susan al inicio. Decía que implicar, involucrar a los hombres es un proceso en marcha y es lo que estamos intentando hacer. Este es un primer paso, esta sesión, y espero que podamos continuar con nuestra alianza y que podamos seguir involucrando a los hombres para participar en el emprendimiento de las mujeres también. ¿Hasta qué punto es importante contar con los hombres como aliados?
Yo opino, y esto me ha quedado claro en esta sesión, que las mujeres tienen que a veces actuar como líderes y esta conversación hay que tenerla también con los hombres. Es lo que intentamos hacer ahora. Intentamos que esta asociación o alianza plantee, mejor dicho, a las mujeres como socia implementadora. Es una asociación que se basa en el respeto y tiene que ser igualitaria para los dos. Estábamos hablando, lo decía Swan, este liderazgo que apoya. Y creo que esto es importante. Yo creo que nuestros aliados, los hombres, también tienen que tomar medidas. Y hablamos aquí de hombres y mujeres que hay que incluirlo como terminología. Creo que es importante en nuestra conversación también. Y quería señalar también lo que ha dicho Mansa. Cualquier cambio necesita tiempo. Este es un cambio estructural y es necesario darle tiempo. Pero esta iniciativa y estas sesiones con Colead y con mujeres jóvenes se crearon para colaborar. Empezamos hace un año y medio con ellas y pensábamos crear una comunidad de práctica. Ahora tenemos una comunidad de práctica, pero además estamos implicando a los hombres en ella y creo que este es un primer paso fabuloso y es un hito que deberíamos mencionar. Porque esta comunidad de práctica, como decía Melissa antes, es parte del cuadro general. Necesitamos que sea algo que se mantiene en el tiempo y que al mismo tiempo se amplíe, se escale. Ahora mismo estamos en la parte de mantener, pero vamos a poder ampliarlo en los próximos meses. Así que muchísimas gracias a todos y todas por participar hoy aquí. Muchas gracias por todas las aportaciones. Ha sido muy interesante. Esta es mi última sesión, así que a título personal digo que hoy es el último día que trabajo para ONU Mujeres en el Caribe. Yo he sido un hombre que trabajaba con mujeres inspiradoras en todo el camino. Y para mí esta sesión es muy especial. Muchísimas gracias a todos y todas por participar y les deseo muchísima suerte con todo. Gracias. Buena tarde. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Adiós y buenas tardes. Se despide la cabina española.